Dicen que el día de tu boda debería ser el más feliz de tu vida. Pero mientras estaba sola en esa iglesia vacía, con el ramo temblando en mis manos, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira durante 28 años. La mañana de lo que se suponía sería mi día perfecto empezó como cualquier otra mañana de boda. Me había despertado a las 5 de la mañana en la suite nupcial del Hotel Sterling, rodeada de rosas blancas y sueños que parecían tan reales apenas unas horas antes. Maya, mi dama de honor y única amiga verdadera, había llegado temprano con café y croissants, parloteando nerviosa sobre los detalles de último minuto. Pero conforme pasaban las horas, el silencio de mi familia se volvió ensordecedor. Sin llamadas, sin mensajes, sin preguntas de último momento sobre flores o acomodo de invitados, solo silencio. Al principio me dije que seguramente estaban ocupados con sus propios preparativos. Mi padre, Harrison Ford, padre, siempre había sido un hombre de precisión. Mi madre, Eleanor, jamás llegaría a ningún lado sin lucir absolutamente perfecta. Y Isen, mi hermano mayor, probablemente estaba atorado en alguna llamada de negocios. Ellos vendrían. Tenían que venir. Era mi boda. Alex llegó a la iglesia una hora antes de la ceremonia, guapísimo en su traje azul marino, con esa confianza tranquila que fue lo que me atrajo de él hace 3 años. Cuando me vio ahí, revisando mi celular por 100ª vez, su expresión cambió de alegría a preocupación. «No van a venir, ¿verdad?», preguntó suavemente, aunque los dos ya sabíamos la respuesta. La verdad era que yo había estado financiando los sueños de mi hermano con su empresa emergente durante los últimos 5 años. Harrison Tech, su preciada compañía, había sido construida sobre mi firma, mi crédito, mi estabilidad financiera. Cada vez que Isen necesitaba dinero para equipo, oficinas o esa reunión crucial con inversionistas, acudía a mí y yo se lo daba, porque eso es lo que hacen las buenas hermanas, ¿no? Eso es lo que hace la familia. Pero ayer, un día antes de mi boda, llamé al banco para verificar unos documentos financieros que Alex y yo necesitábamos para nuestro acta de matrimonio. Fue entonces cuando descubrí la verdad que destrozó todo lo que creía de mi familia. La oficial del banco, la señora Patterson, fue amable pero clara. Señorita Harrison, lamento informarle que su hermano acaba de sacar otro préstamo usando su garantía como colateral. La cantidad es considerable, $1.2 millones. 1.2 millones. Dinero que yo no había autorizado. Dinero que ponía en riesgo todo mi futuro financiero. Dinero que tendría que pagarse en su totalidad si la empresa de Isen fracasaba, lo cual, con su historial, parecía cada vez más probable. Cuando llamé a mi padre para enfrentarlo por esto, su respuesta fue despectiva. Y Clara, querida, esto es negocio. Isen necesita esa inversión para el lanzamiento de su producto mañana. ¿Mañana? Pero mañana es mi boda. Y sí, pero seguro entiendes que los negocios no se detienen por celebraciones personales. ¿Celebraciones personales? ¿Eso era mi boda para él? Pero papá usó mi crédito sin mi permiso. Eso es fraude. No seas dramática, cariño. Es familia. Además, la empresa de Isen nos hará a todos muy ricos. Piénsalo como una inversión en nuestro futuro. Nuestro futuro. No mi futuro. Su futuro. Fue entonces cuando entendí que mi boda había sido programada deliberadamente para coincidir con el lanzamiento de Isen. No por accidente, no por mala planeación, sino porque asumieron que yo aceptaría en silencio su ausencia, como había aceptado todo lo demás toda mi vida. Y ahí estaba yo, de pie en la iglesia hermosamente decorada que Alex y yo habíamos planeado durante meses, rodeada de su familia y amigos que habían volado de todo el país. Mientras mi lado de la iglesia permanecía inquietantemente vacío. La fotógrafa, una mujer muy dulce llamada Linda, se me acercó con cautela. Clara, cariño, esperamos un poco más. Tal vez solo se retrasaron. Miré mi ramo, peonías y rosas blancas que costaron más de lo que muchas personas gastan en un mes de despensa. Mis manos temblaban tanto que podía oír el crujido de la cinta. Ese sonido se amplificaba en la iglesia vacía, retumbando como un recordatorio del silencio de mi familia. Y entonces sucedió. El momento que lo cambió todo. El ramo se me resbaló de las manos y se estrelló contra el piso de madera. El sonido fue como un disparo en el silencio sagrado. Los pétalos se esparcieron por el pasillo y de pronto todo se volvió cristalino. El padre Martínez, que me conocía desde niña, se acercó con suavidad.
Hija, ¿esperamos un poco más? Lo miré y, por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había experimentado. No tristeza, no decepción, sino una claridad fría y cortante que atravesó 28 años de condicionamiento. No, padre, dije con voz firme y serena. Las personas que tenían que estar aquí, están aquí. Y las que eligieron no venir ya dejaron clara su decisión. Empecemos. Me giré hacia Alex, que me miraba con una mezcla de dolor y admiración. Se adelantó, tomó mis manos, y en ese momento supe que había elegido al hombre correcto. No porque fuera exitoso o encantador o viniera de la familia adecuada, sino porque estaba ahí cuando más importaba. Estaba ahí. La ceremonia fue hermosa en su sencillez. Maya lloró de felicidad. Los padres de Alex me recibieron con una calidez genuina. Y cuando nos besamos como esposo y esposa, sentí algo que jamás había sentido en presencia de mi familia, amor incondicional. Después de la ceremonia, mientras nuestro pequeño grupo de invitados convivía en el salón de la iglesia, mi celular comenzó a sonar sin parar. Llamadas perdidas de mi papá, de mi mamá, de Isen. Pero yo no estaba lista para enfrentarlos todavía. Alex apareció a mi lado con una copa de champaña. Tómala, me dijo. El verdadero espectáculo está por empezar. Fue entonces cuando me contó lo que había hecho. Alex no era solo un esposo amoroso. Era asesor financiero con 15 años de experiencia en finanzas corporativas. Cuando le di poder notarial sobre mis asuntos financieros 6 meses atrás, como preparación para nuestro matrimonio, pensé que era solo un paso práctico. Nunca imaginé que lo usaría para protegerme en formas en las que yo no podía protegerme sola. Esta mañana, mientras tú te arreglabas, presenté una solicitud urgente de revisión en el banco, me explicó con calma. Argumenté que la extraña coincidencia de la solicitud de préstamo de Isen, justo el mismo día de la boda de su garante, era una señal de alerta por posible inestabilidad financiera. Es completamente legal, absolutamente justificado e imposible de disputar. La belleza de la estrategia de Alex era su simplicidad. No había hecho nada vengativo ni emocional. Simplemente siguió los protocolos financieros adecuados para proteger los bienes de su esposa. El hecho de que esto probablemente congelara la financiación de Isen el mismo día de su lanzamiento de producto era solo una consecuencia natural de la debida diligencia. 2 horas después, sonó mi celular. Esta vez contesté. Clara. La voz de mi papá tronó por el altavoz, que Alex me había sugerido poner para que él pudiera escuchar la conversación. ¿Qué hiciste? Debes llamar al banco de inmediato y retirar esa solicitud de revisión. Los inversionistas ya están aquí y no podemos tener retrasos. Antes de que pudiera responder, Isen tomó el teléfono. Su voz era una mezcla de pánico y furia. ¿Y Clara, estás loca? ¿Tienes idea de lo que hiciste? Este lanzamiento se ha planeado por meses. Solo porque estés haciendo un berrinche por tu bodita no significa que puedas destruir toda mi carrera. Te escribiré un cheque, ¿ok? Considéralo un regalo de bodas. ¿Un cheque? ¿Un regalo de bodas? Como si mis sentimientos, mi seguridad financiera, mi confianza pudieran comprarse con dinero. Miré a Alex, quien asintió con ánimo, y por primera vez en mi vida le hablé a mi familia con total honestidad. Y si quieren hablar, nos vemos esta noche a las 8 de la noche en el centro de conferencias Sterling, sala 5. Vengan, y no lleguen con las manos vacías. Traigan sus disculpas. Colgué antes de que pudieran responder. Esa noche, Alex y yo llegamos temprano al centro de conferencias. Él había preparado una carpeta con documentos legales, y yo había preparado algo aún más poderoso, una mente clara y una columna vertebral que no sabía que tenía. Mi familia llegó 15 minutos tarde, lo cual era típico. Isen irrumpió primero, seguido por mis papás. Se veían nerviosos, enojados y totalmente desprevenidos para lo que estaba a punto de suceder. Muy bien, dijo Isen sin rodeos. ¿Cuánto quieres? No dije una palabra. En cambio, deslicé un documento por la mesa hacia ellos. Que esto no es chantaje, dije con calma. Esto es liberación. El documento establecía 3 condiciones innegociables. Isen debía devolver el monto total de cada préstamo que yo había garantizado, más un 20% por riesgo y daños emocionales, dentro de 24 horas.
En su próxima conferencia de prensa, Eisen debía reconocer públicamente el apoyo financiero fundamental e irreemplazable de su hermana Clara Harrison en las primeras etapas de su empresa. Debía firmar un acuerdo legal redactado por Alex, que rompía permanentemente cualquier vínculo financiero futuro entre mí y cualquier negocio familiar de los Harrison. El rostro de mi padre se puso morado. Esto es ridículo. Somos familia. Alex se inclinó hacia adelante, con una voz fría y profesional. Señor Harrison, cuando usted abandonó a su hija en el altar para asistir a una junta de negocios, redefinió lo que significa familia. Esto ahora es un asunto de negocios. Las siguientes semanas fueron un torbellino de consecuencias que observé con una mezcla de satisfacción y tristeza. Alex no había actuado solo en su estrategia para protegerme. Sin que yo lo supiera, había compartido discretamente información sobre las irregularidades financieras de Eisen con Isabelle Rossi, una periodista investigadora reconocida por destapar escándalos corporativos. El primer artículo de Isabelle apareció 3 días después de la confrontación. El millonario lanzamiento de Harrison Tech congelado por disputa familiar. El texto estaba cuidadosamente redactado para evitar calumnias, pero hacía todas las preguntas correctas. Citaba fuentes anónimas sobre la notable ausencia de un miembro clave de la familia en el lanzamiento del producto y cuestionaba las prácticas de manejo financiero interno de la empresa. Marcus Vance, el mayor competidor de Eisen, leyó el artículo con su café de la mañana y sonrió. Para el mediodía, ya había llamado a 6 de los principales inversionistas de Eisen, sembrando dudas sobre la cultura tóxica familiar y la inestabilidad financiera de Harrison Tech. En una semana, las acciones de Harrison Tech habían caído 30%. Los inversionistas exigieron una reunión de emergencia. El lanzamiento del producto se pospuso indefinidamente. Fue entonces cuando mi familia apareció en la puerta de nuestro departamento, sin previo aviso y desesperados. Mi madre, que siempre se había enorgullecido de su compostura, estaba al borde del llanto. Clara, cariño, por favor. Tienes que ayudarnos. Solo dile a la prensa que todo esto fue un malentendido, un error técnico. Eisen, por primera vez en su vida, parecía humillado. Y Clara, te lo suplico. Diles a los inversionistas que aún me apoyas. Eres la única en quien confiarán. Los miré. A estas personas que me habían criado, moldeado y al final me habían traicionado de la manera más fundamental posible. Por un instante, sentí ese jalón familiar de la culpa, la necesidad aprendida de arreglar los problemas de todos a costa de mi propio bienestar. Entonces recordé estar sola en aquella iglesia, sosteniendo mi ramo con manos temblorosas, y encontré mi fuerza. ¿Quieren que mienta para salvar la reputación que construyeron pisoteándome? Ustedes levantaron este imperio con mi firma, en silencio. Ahora aprendan a salvarlo con sus propias palabras. Cerré la puerta. Un mes después, Alex y yo asistimos a la gala anual de emprendedores. Era el tipo de evento al que mi familia siempre asistía para hacer contactos y presumir su éxito. Esta vez, nosotros estábamos ahí por razones muy distintas. Había pasado el mes desde la confrontación haciendo algo que nunca había hecho antes, construyendo algo para mí. Con el dinero que Eisen me devolvió, cumplió con el plazo de 24 horas, aunque escuché que tuvo que vender su Tesla y endeudarse con sus propios bienes, inicié Clara Harrison Strategic Design, una consultoría de estrategia de marca. En lugar de esconderme de la publicidad alrededor de los problemas de Harrison Tech, la abracé. Mi historia, cuidadosamente trabajada por un publirelacionista recomendado por Alex, se convirtió en un relato de empoderamiento. La mujer que se negó a permitir que la lealtad familiar la cegara ante el abuso financiero. Y en la gala, sucedió algo increíble. Un grupo de inversionistas que había retirado su financiamiento de la empresa de Eisen se me acercó directamente. Señorita Harrison, dijo David Chen, socio director de una importante firma de capital de riesgo, estamos muy impresionados con la manera en que manejó esta situación. Creemos que la integridad es el activo más valioso en los negocios. Me ofrecieron contratos de consultoría ahí mismo, enfrente de Eisen, que desesperadamente trataba de abrirse camino otra vez en el mundo de los negocios. Cuando Eisen se me acercó más tarde esa misma noche, su rostro era una mezcla de derrota e incredulidad. Clara, podemos. No, Eisen, lo interrumpí, con una voz tranquila y libre de la ira que me había consumido semanas atrás. Tuviste tu oportunidad. Ahora es mi momento de construir mi propio legado.
6 meses después, estaba viendo las noticias en nuestro nuevo loft en el centro de la ciudad cuando apareció una historia familiar en la pantalla. Marcus Vance había adquirido Harrison Tech en una compra hostil después de que la compañía se vio obligada a reestructurarse. Eisen había sido destituido como CEO y ahora trabajaba como gerente de proyectos de nivel medio en una empresa que antes competía con su propia creación. La semana siguiente, Isabelle Rossi publicó un artículo en Forbes, Clara Harrison, de garante olvidada a nuevo ícono de independencia en el mundo tech. Pero el momento que realmente me mostró cuánto había cambiado mi vida llegó en una cálida tarde de sábado, 6 meses después. Alex y yo estábamos de pie en una playa de Malibú, rodeados de Maya y nuestros amigos más cercanos, intercambiando votos por segunda vez. Esta ceremonia fue todo lo que nuestra primera boda no había sido, íntima, genuina y llena de personas que estaban ahí porque nos amaban. Cuando nos besamos bajo el atardecer, Alex susurró: ¿Te arrepientes de algo? Miré hacia el océano, pensando en la mujer que solía ser. La que firmaba papeles sin leerlos, la que priorizaba los sueños de los demás sobre los suyos, la que creía que amar significaba aceptar el maltrato. Solo me arrepiento de no haberlo hecho antes, le respondí en un susurro. Mi celular, guardado en la bolsa de Maya, tenía 17 llamadas perdidas de varios miembros de mi familia. Eleanor se había enterado de nuestra segunda boda por amigos en común. Harrison, Sr., había visto el artículo en Forbes y quería hablar de reconciliación. Incluso Eisen me había mandado un largo correo sobre sanar como familia y seguir adelante. Pero por primera vez en mi vida, su urgencia por reconectarse conmigo no tenía nada que ver con amor ni con arrepentimiento genuino, sino con mi creciente éxito e independencia. La Clara a la que habían ignorado y explotado ya no existía. La Clara a la que ahora querían reclamar era alguien que yo había construido totalmente sin ellos. Mientras Alex y yo caminábamos por la playa, con la risa de nuestros amigos llevada por la brisa del mar, me di cuenta de algo profundo. Había pasado 28 años creyendo que familia significaba tolerar maltratos, que el amor significaba sacrificar tu propio bienestar por la conveniencia de otros, que la lealtad significaba permitir conductas destructivas. Estaba equivocada en todo. El amor real no te pide traicionarte. La verdadera familia está presente cuando importa. La lealtad auténtica fluye en ambos sentidos. 3 meses después de nuestra boda en la playa. Clara Harrison Strategic Design tenía 2 empleados y había aparecido en la revista Entrepreneur como una de las 10 empresas fundadas por mujeres a las que había que seguir de cerca. Acabábamos de firmar con nuestro cliente más grande, una startup tecnológica cuyos fundadores valoraban la integridad por encima de las ganancias. Yo estaba revisando contratos en mi oficina de esquina cuando Mia tocó la puerta. Y Clara, hay alguien aquí para verte. Dice que es asunto familiar. Por un momento, mis viejos condicionamientos aparecieron. La ansiedad familiar, la culpa automática, la respuesta arraigada de dejar todo por las necesidades de la familia. Pero entonces miré a mi alrededor, al éxito que había construido con mis propias manos, al equipo que había contratado por talento y no por conexiones, a la vida que había creado bajo mis propios términos. Diles que estaré en juntas todo el día, respondí. Si de verdad es importante, que saquen cita como todos los demás. Maya sonrió. Esperaba que dijeras eso. Esa noche, Alex y yo cenamos en nuestro restaurante favorito en el centro. Mientras compartíamos una botella de vino y hablábamos de nuestros planes para expandir el negocio, alcancé a ver nuestro reflejo en la ventana del lugar. Nos veíamos felices. Genuinamente felices. Mi celular vibró con otro mensaje de Eisen. Esta vez ni siquiera lo revisé. En cambio, apagué el teléfono y me concentré en el hombre frente a mí, que había estado a mi lado cuando más importaba, que me había ayudado a encontrar la fuerza que nunca supe que tenía. Que me había mostrado lo que es una verdadera pareja. ¿Y en qué piensas?, preguntó Alex, notando mi aire pensativo. Pienso en el legado, le dije. Durante 28 años creí que el legado se trataba de continuar con las tradiciones familiares, de sacrificio y deber, de poner a los demás primero sin importar el costo. Creí que significaba ser la persona en la que todos podían confiar, incluso cuando nadie confiaba en mí. Tomé un sorbo de vino y continué. Pero estaba equivocada. El verdadero legado no es lo que heredas de tu familia. Es lo que creas para ti misma y para las personas que deciden estar a tu lado. Es construir algo significativo con tus propias manos, tu propio corazón, tu propio valor.
Alex extendió la mano y tomó la mía. ¿Y qué tipo de legado estás construyendo ahora? Sonreí, pensando en mi empresa, mi equipo, los clientes que confiaban en mis sueños, la mujer en la que me había convertido gracias a la prueba y la transformación. El tipo de legado que nadie más puede firmar en mi lugar, respondí. El tipo de legado que me pertenece por completo, solo a mí. Mientras caminábamos de regreso a casa por las calles iluminadas de la ciudad, rodeados de la energía vibrante de gente construyendo sus propios sueños, sentí algo que nunca había experimentado en mi hogar de infancia. Paz completa y absoluta con quien era y con el lugar al que pertenecía. El legado olvidado se había convertido en la base de algo mucho más valioso, un legado propio, construido sobre el respeto a mí misma. Relaciones auténticas y la certeza inquebrantable de que nunca más confundiría maltrato con amor ni explotación con lealtad familiar. Algunos podrían decir que lo que hice con mi familia fue cruel o vengativo, pero aprendí algo crucial en esos meses de reconstrucción: protegerte no es crueldad, es supervivencia. Poner límites no es egoísmo, es cordura. Y elegir tu propia felicidad sobre la conveniencia de los demás no es traición, es libertad. La chica que firmaba papeles sin leerlos, que absorbía abuso emocional como si fuera amor, que creía que su valor se medía por su utilidad para los demás, había desaparecido para siempre. En su lugar estaba una mujer que conocía su valor, protegía su paz y construía su éxito sobre la base del respeto propio. Y eso, entendí, era el legado más valioso de todos.